Jesús muere como un laico asesinado, que él decide no responder con venganza y que acepta la cruz para darnos signo de vida. Y muere como un laico que da esperanza a la... Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video sobre el sacerdocio de Cristo. Aquí explícitamente mencionan que es una herejía y de parte se ve aquí de un arzobispo. Vamos a ver si es que eso realmente es así, si hay algo que aclarar o que, bueno, sencillamente dijo algo confuso. Prestemos mucha atención, yo también voy a escucharlo, no lo he escuchado todo, así que veamos cómo va. Después de 6 siglos, en donde derrotaron a los reyes y los expulsaron a la base de la sociedad, y no hubo más reyes en la historia, a quienes se les había hecho la gran promesa de que de esa descendencia de los reyes vendría, ¿no?, un Mesías, un hijo de Dios. Esta promesa, después de que los sacerdotes tomaron el poder en Israel y duraron 6 siglos, había desaparecido completamente. Pero en el pueblo sencillo decía, pero ¿y esa promesa que nos hizo Dios, que también se la hizo a Abraham, ¿no? En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra, sé tú una bendición. Esa promesa todavía no se había cumplido cuando también el rey se le renovó, al rey David. Esa promesa, de él saldría un vástago que sería el Salvador de Israel. Los pobres de Israel, los que no cuentan, la tenían muy a pecho, mientras que los sacerdotes, ellos se sentían los cumplidores de la promesa, ¿no? Y caballero, pues no eran ellos los que iban a representar la salvación, sino un laico como los reyes que eran laicos de la tribu de Judá. Eso lo digo también para nuestros compañeros sacerdotes aquí presentes, ¿no? A ver, atención. Entonces, el señor arzobispo lo que está haciendo es primero, una explicación de la esperanza del pueblo. Esperaban al liberador, esperaban aquel en el que se iba a cumplir las promesas hechas a David. Se encuentran en un contexto, inclusive a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en el que hasta carecieron de sacerdotes, ¿no? No tenían templo tampoco donde ofrecer sacrificios, por ejemplo, en el destierro a Babilonia. Todas esas circunstancias pues iban apuntando a un libertador. Pero luego el arzobispo dice que no esperaban que esto viniese de un laico, ¿no? Porque en nombre de la tribu de Judá, evidentemente de la tribu de Judá no tenían allí esta correspondencia con un linaje sacerdotal. Tenía que haber sido más bien, según se conoce, pues de la tribu de Leví. Ahora, entonces entendamos, hasta donde yo veo ahora, el arzobispo está hablando de un sacerdocio judío, ¿no? Evidentemente Jesucristo no fue sacerdote en el sentido judío, en el sentido de que tenía que ser por ascendencia. Es decir, que si la ascendencia era sacerdotal, él también, como miembro de este linaje. Eso es lo que veo hasta ahora. Y por eso Jesucristo fue un laico en cuanto judío. Sin embargo, evidentemente, seguramente esto también dirá el arzobispo, Jesucristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, no el rito judío, no la forma judía. Veamos. Esperemos que lo diga así, ¿no? Seguramente. Servidores del pueblo de Dios, para que de ustedes surja quién es la esperanza, así como Jesús es la esperanza. Y Jesús no muere haciendo un sacrificio de un holocausto. Atención, ¿no? Según la expresión que veo que hace, ¿no? Un sacrificio en holocausto, parece como que está intuyendo al sacrificio en el templo de Jerusalén. Matar un animal y que se eleve, digamos, la ofrenda hacia el cielo, ¿no? Por abrazar todo ese animal con el fuego. Entonces entiende que está haciendo una comparación de ese sacerdocio judío
al respecto de Jesucristo. Hasta ahora está así. No noto todavía como una herejía o algo parecido que lo mencionaban, ¿no? Veamos cómo continúa. Un laico asesinado que él deshizo de un holocausto. Jesús muere como un laico asesinado que él decide no responder con venganza y que acepta la cruz para darnos signo de vida. Y muere como un laico que da esperanza a la... Ya, laico en el sentido judío. Si es que el obispo después lo aclara, pues muy bien. En el caso de que no lo aclare, ahí ya entra una cuestión muy confusa. Entiendo que él está hablando, repito, del sacerdocio judío. Y menciona a Jesucristo como laico en cuanto que pertenecía a una tribu a la que no correspondía el sacerdocio judío. Hasta ahí se entiende. Pero luego es muy importante explicar que Jesucristo sí fue sacerdote y que murió en la cruz como sacerdote, no según el rito judío, sino según el rito de Melquisedec. Jesucristo es realmente sacerdote. Entonces aquí, si es que no lo menciona, veo que ya se va a acabar el video, faltan solamente unos segundos. Si es que no lo mencionó el obispo, el arzobispo en la homilía, se prestaría para confusión. Sin embargo, yo considero que él lo reconoce, o sea, que lo sabe, pero si solamente mencionó esto, se prestaría para confusión. No noto que haya una herejía directa, como diciendo Jesucristo no es sacerdote de ninguna forma, ¿no? Veamos. Aun cuando, también es bueno precisar esto, aun cuando la carta a los hebreos lo menciona haciendo una comparación con el sacerdocio judío, lo pone a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote que supera al sacerdocio antiguo, ¿sí? Y por eso ya es un sacerdocio cristiano, del cual luego los ministros sacerdotes participan de ese único sacerdocio, ¿no? Veamos cómo continúa. Muere como un ser humano como todos ustedes que están aquí presentes, signo de vida. Y muere como un laico que da esperanza a la humanidad. Muere como un ser humano como todos ustedes que están aquí presentes. También nosotros, porque nosotros no podemos ser sacerdotes sin primero ser laicos bautizados. Laico viene de laos, que significa pueblo. Y Dios ha querido santificar a su pueblo. Y si nosotros estamos aquí es para servirlos. Israel. Bien, hasta ahí llegó entonces el video. Pienso que no hay una cuestión herética o algo así como titulaban al video, ¿no? Porque el mismo video decía herejía flagrante. Monseñor Carlos Castillo niega sacrificio y divinidad de Jesucristo. No está negando, no lo noto así. Sí, solamente en ese poquito de la homilía, inclusive se entiende de que está haciendo esta analogía, ¿no? Digo, sí se puede prestar a confusión si es que no lo aclara. Quisiera yo brevemente compartir con ustedes entonces una base ahora doctrinal al respecto del sacerdocio de Cristo, de una vez para abordarlo y para que tengamos clara conciencia de que Jesucristo es sacerdote eterno. Según el rito de Melquisedec, Jesucristo es sacerdote y cuando muere en la cruz, muere como sacerdote ofreciendo ese sacrificio que será luego perpetuado, único sacrificio, perpetuado, actualizado en la historia a través del sacrificio eucarístico. Así que les invito a ver ahora estos pequeños textos que nos ayudan a aclarar fácilmente, contundentemente al respecto de la doctrina católica sobre el sacerdocio de Cristo. Tenemos por aquí primero el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 436 dice al respecto de la segunda persona de la Santísima Trinidad, concretamente de el título Cristo, del verbo encarnado que es el Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría
para instaurar definitivamente su reino. Es decir, que como ungido, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Continúa. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Esto lo podemos confrontar, por ejemplo, con el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21, donde se habla de ese Espíritu del Señor que está sobre él. Y ya con esto entonces tenemos claro que por ser ungido, por ser el Cristo, entonces tiene esta triple función: profeta, sacerdote y rey. Luego nos aproximamos al documento Ad Catholici Sacerdoti y vamos a ir al numeral 13. Nos dice lo siguiente: es una encíclica escrita por el Papa Pío XI. En primer lugar, como enseña el Concilio de Trento, estamos hablando acerca del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Jesucristo en la última cena instituyó el sacrificio y el sacerdocio de la nueva alianza. Jesucristo, Dios y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer una sola vez a Dios Padre muriendo en el ara de la cruz para obrar en ella la eterna redención, pero como no se había de acabar su sacerdocio con la muerte, es decir, que cuando estaba vivo tenía sacerdocio y como sacerdote entonces se ofrece en el ara de la cruz para nuestra eterna redención, entonces, como quiere prolongar el sacerdocio, dice, a fin de dejar a su amada esposa, la Iglesia, un sacrificio visible, como a hombres correspondía, es decir, que nosotros podamos ver el sacrificio, evidentemente se está refiriendo a la Santa Eucaristía, el cual fuese representación del sangriento, es decir, que mirásemos aquí justamente el signo sensible, es sacramento, son realidades visibles, ¿no? Son símbolos o signos visibles de realidades invisibles. En este caso, el sacrificio de Cristo actualizado por medio de este acto litúrgico, que solo una vez había de ofrecer en la cruz el sacrificio, que solamente se ofreció una vez, y que perpetuase su memoria hasta el fin de los siglos, y nos aplicase sus frutos en la remisión de los pecados que cada día cometemos. Es decir, que aunque repitamos el acto litúrgico, en realidad, lo estoy poniendo así como para entenderlo, ¿no? Aunque repitamos, entre comillas, el acto litúrgico, sin embargo, se está haciendo actual el único sacrificio de Cristo, el único que ha sido dado por nosotros para remisión de nuestros pecados. En la última cena, aquella noche en que iba a ser entregado, declarándose estar constituido sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, lo dio bajo las mismas especies a los apóstoles, a quienes ordenó sacerdotes del Nuevo Testamento para que lo recibiesen, y a ellos, a sus sucesores en el sacerdocio, mandó que lo ofreciesen, diciéndoles: haced esto en memoria mía. Cristo, sacerdote realmente, muere como sacerdote. A miramientos judíos, como un laico más, pero realmente, según el designio de Dios, sacerdote. Y por último, pasemos otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1544 y 1545. Dice cosas maravillosas al respecto del sacerdocio de Cristo. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Se está hablando de sacrificio en la cruz ofrecido por un sacerdote que es Cristo nuestro Señor, el mediador, que tiene un sacerdocio según el rito de Melquisedec. Es decir, como Melquisedec aparece en el libro del Génesis sin un principio y sin un fin, solamente aparece como sacerdote ofreciendo pan y vino, así Cristo también, que tiene un sacerdocio que no es de este mundo, porque no tiene principio, y no tiene fin, porque es eterno. No tiene principio, porque no viene de un linaje, sino Él, por ser
el Verbo encarnado ya es sacerdote por ese mismo acto de encarnarse, porque asume la naturaleza humana, él siendo divino, ya se constituye mediador, y como mediador, entonces, sacerdote. Y así, durante toda su vida terrena, siendo sacerdote, según el rito de Melquisedec, con su consumación plena, ofreciendo el sacrificio para nuestra redención en el ara de la cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Es decir, que es un solo sacerdote, Cristo, nuestro sacerdote eterno, y nosotros participamos como hombres, luego por el orden sacerdotal, del sacerdocio de Cristo. No somos cada uno de los sacerdotes de aquí en la tierra como sacerdotes autómatas, que cada uno tiene su sacerdocio por sí mismo, ¿no? Todos nosotros estamos unidos porque somos partícipes del único sacerdocio de Cristo. Et idios solus Christus est verus sacerdos, ali autem ministre eius. Y por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Así lo dice Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Entonces, nos valemos de este primer video para aclarar, decir que, bueno, básicamente no hay alguna herejía o algo parecido, sino que se está refiriendo a esta comparación con el sacerdocio judío, me refiero al arzobispo, pero que si no explicó esto otro durante la homilía, ahí se presta para mucha confusión y por eso han sacado este video un poquito ahí para decirle que tenga un poquito de cuidado, ¿no? Bien, y entonces luego hemos visto los fundamentos por los que claramente la Iglesia Católica considera ineludiblemente que Cristo es mediador y como mediador sacerdote de esta nueva alianza y que en la cruz se ha ofrecido por nosotros como tal. Sencillamente ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.